¿Cuál es el papel de la Iglesia en momentos de crisis global? Es vital, es fundamental para lo que está pasando que la Iglesia tome su lugar. Jesús siempre estaba en medio de las crisis, con el que se dolía, con el que lloraba. Él siempre estaba ahí. Nosotros como Iglesia creo que tenemos un papel fundamental de estar ahí. Y lo que me inspira, por ejemplo, son los amigos de ese paralítico que decidieron romper el techo para meter a su amigo dentro de la casa. Y yo creo que ahora con los grupos de oración estamos haciendo algo así parecido. Nosotros cuando hay alguien que está sufriendo, que tiene un problema, hacemos una llamada grupal y yo creo que en esa llamada grupal es como que estamos rompiendo el techo de la situación. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Davinia. Hola David, ¿qué tal estás? Hola María. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que es, llega en el momento justo, necesario para poder hablar de esto y bueno, comenzamos ya a tope con él. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel de la Iglesia en momentos de crisis global, como puede ser pues una pandemia como la que hemos vivido, guerras, conflictos? Pues yo creo que es vital, es fundamental para lo que está pasando que la Iglesia tome su lugar. Y la palabra dice que Dios nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a dar las buenas nuevas a los pobres. Y creo que eso es un resumen de lo que Dios nos ha mandado en tiempo de crisis. Jesús siempre estaba en medio de las crisis, con el que se dolía, con el que lloraba. Él siempre estaba ahí. Y nosotros como Iglesia creo que tenemos un papel fundamental de estar ahí. En cualquier lugar donde hay crisis, creo que tenemos la palabra perfecta para dar consuelo, para dar esperanza, donde ahora mismo pues no la hay. ¿Qué papel juega la fe en Dios y la Iglesia como tal para ayudar a las personas a enfrentar el miedo y la incertidumbre que acompañan normalmente a todas estas crisis? Pues desde mi experiencia, creo que la fe lo cambia todo. Es una manera de vivir. O sea, cada vez que te pasa algo, tienes una respuesta a lo que está pasando. Es verdad que Dios tiene un plan perfecto para todos, pero muchas veces hay cosas que no entendemos. Entonces, cuando pasa algo, y si tú tienes la certeza de que pase lo que pase, Dios tiene un plan perfecto, y aunque no lo entiendas, sabes que es para que nadie esté solo, para que ellos le conozcan, yo creo que eso cambia tu perspectiva. ¿Cuáles crees tú que son las necesidades más urgentes que la Iglesia en situaciones así debería atender? Pues para mí hay dos cosas fundamentales. Una es orar y otra es empatizar. La palabra dice que oremos regularmente por todos los que, por todos, pero especialmente por los gobernantes, ¿no? Dice que nos va a ir bien, que nos va a ir sosegadamente y creo que es importante orar. Cada vez que hay una crisis oramos, pero en otro lugar también es el empatizar con la gente, el saber qué cosas me gustarían a mí, por ejemplo, que me hicieran si yo estuviera en una crisis. Por ejemplo, si yo ahora mismo estuviera en Valencia, pues me gustaría que la gente estuviera orando para que mi fe no falte, porque es un momento en el cual mi fe puede tambalearse. Entonces creo que oramos por eso, pero igualmente nosotros como familia hemos enviado dinero, hemos enviado recursos y a mí me gustaría, la palabra dice, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces creo que la Iglesia debe orar y además empatizar. ¿Crees que la Iglesia está preparada para responder a estas necesidades? Sí, aunque creo que no lo tenemos muy claro, porque estamos llenos del Espíritu Santo y creo que esa es la clave para poder estar preparados. No depende tanto de nosotros, sino que depende más del Espíritu Santo. ¿Y qué cambios crees que serían necesarios? Pues, en mi punto de vista, es escuchar más a Dios, escuchar cómo, cuándo quiere que hagamos las cosas. Yo creo que la Iglesia debemos movernos por lo que oímos de parte de Dios, no por lo que vemos. A veces en circunstancias nos movemos por lo que siento, por lo que veo, pero en realidad necesito saber que he escuchado de Dios y hacerlo, ponerlo en práctica. ¿Y qué acciones prácticas, ¿no? Justo hablabas de esto, puede tomar la Iglesia para ayudar a los más afectados durante estas crisis? Pues cada vez que Jesús tenía una crisis, yo lo que veo es que tiene como un modus operandi, ¿no?
lo primero que hace es poner paz en medio de la circunstancia, ora y tiene como una resolución. Y en este caso me gustaría ponerte 3 ejemplos que para mí me han llamado la atención, ¿no? Los 3 tienen que ver con vida o muerte. Y en este caso, la mujer adúltera, por ejemplo, cuando Jesús está ahí sentado, la traen y él lo que hace es orar, porque él está hablando con la cabeza baja, humilde, buscando de Dios. Y luego de repente trae paz a esa situación que traía muerte y le da una resolución y la deja ir. Por otro lado, veo en la resurrección de Lázaro igual. Él dice, en la palabra dice, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Y eso quiere decir que ha orado primero. Pero para los que están aquí, voy a orar. Y trae paz al lugar y una resolución. Y como tercer ejemplo que me venía a la mente en este tiempo es la crucifixión de Jesús. O sea, si hay alguien a que podemos ver en tiempos de crisis es Jesús, esperando a ser crucificado en ese jardín de Getsemaní, orando y pidiendo a Dios que le diera fuerzas para lo que iba a venir. Y es capaz, en medio de toda esa crisis, de pegarle la oreja a Malcolm. Dime, no, si es traer paz y traer una solución y además aceptar su condición, o sea, aceptar que tiene que ir a la cruz, tiene que ir a morir. Las crisis, yo creo que lo mejor que tienen es que nos ponen blanco sobre negro. Nos damos cuenta que ya no es importante pagar la luz, no es importante, en este caso, si tengo trabajo o no. Lo importante es la vida de los míos y la mía propia. Y ahí es donde entra en auge qué es lo realmente importante. Y yo creo que nosotros tenemos ese llamado como iglesia a poder poner en práctica lo que Jesús hacía. Hablamos de acciones prácticas. ¿Puedes compartir quizá alguna iniciativa que te haya inspirado o que te inspire? Pues a mí lo que más me inspira es la palabra. Cada vez que leo la palabra de Dios hay una inspiración constante y lo que me inspira, por ejemplo, son los amigos de ese paralítico que decidieron romper el techo para meter a su amigo dentro de la casa. Y yo creo que ahora con los grupos de oración estamos haciendo algo así parecido. Nosotros, cuando hay alguien que está sufriendo, que tiene un problema, hacemos una llamada grupal. Y yo creo que en esa llamada grupal es como que estamos rompiendo el techo de la situación y somos capaces de llegar al corazón de Dios orando todos juntos. Y creo que a eso es a lo que prácticamente Dios nos está llamando en este tiempo, a orar y tocar el corazón de Dios. Me viene genial que hayas mencionado la palabra, porque la siguiente pregunta que te quería hacer es ¿qué papel crees que tiene la enseñanza bíblica en la respuesta ante el sufrimiento, ¿no? y estas situaciones de incertidumbres que se viven pues en tiempos de crisis? Yo creo que es un manual para la vida. Creo que para cualquier cosa que estemos haciendo, la palabra va a tener respuesta. Es una fuente de vida, es una fuente de soluciones, de respuestas, de restauración. Creo que es algo necesario para nosotros que creemos y para los que no crean, porque hay una mejor manera de vivir. Y la palabra dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y si nosotros somos capaces de seguir ese proceso, vamos a ver cosas muy diferentes. ¿Crees que una crisis global como la que podemos estar viviendo ahora puede fortalecer la misión de la Iglesia y la fe de los creyentes? Pues sí, lo creo firmemente, porque como te decía antes, creo que ahí es donde toma valor realmente lo que está pasando. O sea, y yo creo que somos conscientes de la situación y sabemos que podemos ponerle una solución porque tenemos las respuestas. Dios ya dijo en la cruz del Calvario que estaba todo hecho. Si todo está hecho, nosotros solo tenemos que escucharlo y obedecer. Y por último, ¿qué mensaje de esperanza crees que deberíamos dar como iglesia en tiempos como los que vivimos? Pues creo que hay una mejor manera de vivir, hay esperanza. Con una sola declaración le puede cambiar la vida para siempre. Y de lo que nos han contado de Dios hay mucho más. Dios es un Dios real, hay más de Dios por conocer, que quiere tener una relación íntima con nosotros y que solo está esperando a que nosotros le digamos si quiero. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí para poder darnos esta perspectiva tan bonita de un tema muy complicado en el que, bueno, nos vimos inmersos constantemente. Así que nada, esperamos volver a verte muy prontito, quizá con otro tema. Así que muchas gracias, Davinia. Gracias a ti.